Lecciones de Elías y Eliseo. Esto se encuentra en el comentario bíblico de Ellen White, el tomo 7a. Dice, se necesita presentar la historia de Elías y Eliseo con claros trazos para que nuestro pueblo pueda entender la importancia de la obra de reforma que debe llevarse a cabo en esta época. Ojalá nuestro pueblo pudiera tener la seguridad de que tiene los pies afirmados sobre el fundamento seguro. Fijaros que Ellen White misma nos decía de la importancia de presentar en estos momentos, en esta época, la historia de Elías y Eliseo. Sobre todo lo relaciona con la importancia de la obra de reforma que debe llevarse a cabo. Y para terminar, nos dice, ojalá nuestro pueblo pudiera tener la seguridad de que tiene los pies afirmados sobre el fundamento seguro. Hoy hablaremos sobre las aguas, aguas de vida o muerte, pero veremos la importancia que tiene también el fundamento y la tierra seca. Ya digo, esta cita la iremos recordando al inicio de cada culto porque realmente es potente. Bueno, la vez pasada nos quedamos aquí. Estábamos leyendo Segunda de Reyes, capítulo 2, y leímos hasta el versículo 18. Yo, para hacer un poco de recapitulación, pero sobre todo comentar alguna cosa por la que pasamos un poco a pies juntillas por encima, y quisiera que lo viéramos con un poco más de detalle, porque hay algún matiz que la verdad no me di cuenta, y revisándolo y leyéndolo por segunda vez, pues encontré cosas que son dignas de comentar, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 14, y dice lo siguiente: y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Bien, quería ya, para empezar, parar aquí, para que nos diéramos cuenta que la primera acción de Eliseo, una vez el ministerio ha reposado sobre él, es esta. Y debemos de darle el valor que tiene y preguntarnos por qué es esta y no es otra, y qué simbolismo o qué representa esta acción. O sea, lo primero que hace Eliseo cuando ha descansado el espíritu, la doble porción del espíritu de Elías, es ir al Jordán, golpearlo, ¿no? Y se abren las aguas y él camina en seco y lo atraviesa, ¿no? Lo atraviesa. Ya comentamos algo en el culto pasado sobre esto, pero como hoy hablaremos de las aguas, vamos a darnos cuenta que es significativo que la primera acción que realiza Eliseo, que Dios realiza mediante Eliseo, tenga que ver con aguas, y además aguas que se separan. Se abre como una puerta y él puede pisar en seco. Hablaremos de esto un poco más adelante, pero quisiera seguir con algún versículo más de los que ya leímos. El 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Esto ya lo comentamos, como los hijos de los profetas que estaban estudiando en esa escuela que se encontraba alrededor de Jericó, reconocieron que sobre Eliseo había descansado el espíritu de Elías, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él.
Lo reconocieron. Pero, ¿qué más? ¿Qué pasó? En el versículo 16 dice, y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales le buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Me gustaría leer el comentario bíblico histórico de Alfred Edersheim. Él, acerca de este acontecimiento, tiene algo escrito que a lo mejor nos da un poco más de luz acerca de por qué los hijos de los profetas tienen esta reacción. Reconocen a Eliseo como el sucesor de Elías, pero parece ser que no le creen del todo cuando él les dice no vayáis a buscar a Elías porque no lo encontraréis. Y mira, vamos directos aquí. Alfred Edersheim nos dice algo muy interesante. Dice, al volver Eliseo solo, los hijos de los profetas, considerando que el espíritu de Elías estaba sobre él, tal vez porque vieron que las aguas del Jordán se separaban cuando él las golpeó, salieron al encuentro del profeta y a rendirle homenaje. Pero empezaron con una solicitud extraña, tal vez porque las nociones como las expresadas eran seguidas por el pueblo, como por Abadías en 1 de Reyes 18:12, con referencia a la influencia del Espíritu sobre los profetas en general, o tal vez solo sobre el gran profeta de fuego. Recordar que en 1 de Reyes 18:12, Abdías, no sé si he dicho Abdías, es el siervo de Acab que sale a buscar a Elías. Sale a buscar a Elías cuando Elías ha desaparecido y hay la gran sequía. Creo que es cuando hay cuando hay la sequía. Entonces Abdías se encuentra con Elías y Abdías dice, ostras, qué bien, ¿no? Que te he encontrado. Pero ¿sabes qué pasa? Que acontecerá que ahora, cuando vuelva a Acab para darle las nuevas de que te he encontrado, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sé, y entonces Acab me matará, ¿no? O sea que Abdías, en ese sentido, Alfred Edersheim lo cita aquí porque utiliza esta expresión de el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sé, en el sentido que sabían que el Espíritu de Jehová era el que dirigía al profeta, ¿no? Y que Elías, en ese caso, obedecía a ese Espíritu y, por lo tanto, si el Espíritu le mandaba que fuera a un lugar, iba allí, ¿no? A lo mejor, aquí, recordando esta expresión de Abdías, los mismos hijos de los profetas decían eso, ¿no? Pensaban que el Espíritu lo había llevado, pero que seguía presente entre ellos. También hay algo muy interesante de lo que hemos leído, que Alfred Edersheim utiliza este adjetivo calificativo, ¿no? de Elías en concreto. Dice, o tal vez solo sobre el gran profeta de fuego. Habla de Elías como el gran profeta de fuego. Es curioso, me pareció curioso que utilizara esta descripción del profeta. Más bien porque hoy también hablaremos de agua, ¿no? Y de Eliseo. Seguimos. Hablando de los hijos de los profetas, dice, o posiblemente se imaginaban que Elías podía estar en trance o muerto en algún valle o algún monte. O tal vez solo por su curiosidad morbosa, por saber algo más sobre lo sucedido. En cualquier caso, su propuesta denotaba una completa falta de comprensión y simpatía espirituales.
Hoy nos puede pasar exactamente lo mismo. Inclusive podemos reconocer al ministro de Dios, al profeta. Inclusive podemos reconocer a Elías o podemos reconocer a Eliseo, pero realmente denotamos una completa falta de comprensión y simpatía espirituales hacia ellos. Los hijos de los profetas reconocieron la autoridad de Eliseo, pero no lo terminaron de creer, ¿no? No lo terminaron de obedecer. Seguimos, dice, entre ellos había 50 hombres fuertes, capaces de aguantar cualquier fatiga e iguales para cualquier trabajo o carga. ¿Podían estos ir a ver si por casualidad el Espíritu de Jehová había levantado y luego lanzado a Elías en alguna parte remota de aquella rocosa y desolada región cercana a Jericó? A unos hombres que pensaban en estas nociones, hubiese sido imposible comunicarles incluso lo que Eliseo había presenciado, y mucho menos la importancia profetizada para él. En consecuencia, se contentó con una simple respuesta negativa a la petición de ellos. Fijaros, dice que a unos hombres que pensaban en esas nociones hubiese sido imposible comunicarlos incluso lo que Elías había presenciado. A veces, lo que Eliseo había presenciado. Por tanto, vemos como Eliseo, con la sabiduría de Dios, también sabía a quién contar, a quién no contar, cuándo callar y cuándo hablar. Y estos eran, repetimos, los hijos de los profetas, o sea, los alumnos en esa escuela que había fundado Elías. En consecuencia, se contentó con una simple respuesta negativa a la petición de ellos, y este hecho les debía, aquí lo habíamos subrayado, este hecho les debía haber enseñado cuál era el primer deber y la primera cualificación tanto de un profeta como de los hijos del profeta, como de los hijos del profeta. Lo he leído ya varias veces, pero no me di cuenta hasta el final de que decía hijos del profeta. Y lo dice la Biblia, habla de esos alumnos como los hijos del profeta. La obediencia sencilla e incondicional. Claro, esto puede sonar muy drástico, ¿no? No, tú tienes que tener una obediencia sencilla y sobre todo incondicional, ¿no? ¿Qué significa incondicional? ¿Significa incondicional apartado de Dios? Significa sin condiciones la obediencia. Por supuesto, en el sentido en que ese profeta era dirigido por Dios. Pero, como muchos de nosotros, en el proceso de nuestra santificación personal, lo tuvieron que aprender por medio de una experiencia dolorosa. Su insistencia al final le avergonzó, puesto que podría parecer que él se preocupaba menos por su maestro que ellos y cedió a su importunidad. O sea, ¿entendemos por qué él dice que se avergonzó? Cuando después de 3 días de búsqueda infructuosa volvieron a Jericó, él les recordó su primera respuesta negativa, aunque por razones que no necesitamos repetir, ni siquiera entonces les comunicó lo que había presenciado. Pero desde ese entonces prevaleció en ellos un espíritu de sumisión voluntaria a Eliseo entre los hijos de los profetas. Aquí tenemos una imagen, la única que encontré, que ilustra el cruce. Cruza en seco. Cruza sobre un fundamento seguro. Los hijos se postran y reconocen a su progenitor, a su padre.